Imagina que eres un médico en el siglo XIV. Te dan una máscara con pico de cuero, un bastón largo y un abrigo encerado que llega hasta los tobillos. Te dicen que vayas a una ciudad donde la peste negra ha matado a la mitad de la población. Oficialmente estás allí para curar a los enfermos. Pero piensa en la lógica de este traje. Un pico relleno de hierbas aromáticas supuestamente te protege de los miasmas, del aire malo que causa la enfermedad. Eso es lo que nos cuentan los libros de texto. Pero mira más de cerca este disfraz extraño. El cuero grueso cubre cada centímetro de piel. Los guantes son dobles. Las botas llegan hasta la rodilla. El pico no es decorativo. Tiene cámaras internas complejas. Las lentes de vidrio en los ojos están selladas con cera. Esto no es protección contra el mal olor. Esto es un traje de aislamiento completo, diseñado para un ambiente tóxico real. Como si alguien supiera exactamente de qué había que protegerse. Y no era una bacteria invisible para la época. Era algo más tangible, algo que podía penetrar por la piel, algo que requería sellado hermético. Ahora imagina que entras en una ciudad muerta. Las calles están vacías. Los cuerpos yacen apilados en las esquinas. Pero tú no vienes a curar. Vienes a documentar, a recoger, a limpiar. En tu bastón largo hay un gancho. No es para examinar pacientes desde la distancia, como dicen. Es para mover objetos, para abrir puertas, para revisar cuerpos sin tocarlos con las manos. Llevas un maletín. Dentro no hay medicinas. Hay herramientas de escribano, sellos, documentos en blanco, frascos para muestras. Tu trabajo no es médico, es administrativo y forense. Registras quién murió, qué propiedades quedan sin dueño, qué edificios están vacíos. Entras en casas ricas, en bibliotecas, en archivos municipales. Buscas algo específico, mapas antiguos, crónicas, contratos de tierras, títulos de nobleza. Todo lo que vincule esta ciudad con el orden anterior, con el imperio que oficialmente nunca existió. Los documentos importantes desaparecen en tu bolsa. Los irrelevantes se queman junto con los cuerpos. Nadie cuestiona esto. Es cuarentena. Es necesario para prevenir el contagio. Pero la verdadera desinfección no es biológica. Es histórica. Están borrando la memoria. Ciudad por ciudad, archivo por archivo, testigo por testigo. La peste negra comenzó oficialmente en 1347 y mató a entre 30 y 60% de la población europea en 5 años. Eso nos dicen. Pero mira el mapa de propagación. No se mueve aleatoriamente como lo haría una enfermedad natural transmitida por pulgas en ratas. Se mueve a lo largo de rutas comerciales específicas, atacando ciudades concretas en un orden casi estratégico. Primero los puertos del Mar Negro, luego las ciudades comerciales italianas, después los centros bancarios del norte, las capitales administrativas, los nudos de comunicación. Es demasiado sistemático para ser accidental. Compara este mapa con los mapas del siglo XVIII que muestran Tartaria. Superponlos. Las zonas de mayor mortandad coinciden exactamente con las fronteras occidentales del imperio. Las ciudades que fueron completamente despobladas eran precisamente aquellas que en mapas antiguos aparecen marcadas como centros comerciales tartarios. Génova, Venecia, Marsella, Barcelona, Londres. Todas eran puertos que comerciaban con el este. Todas tenían colonias de mercaderes orientales. Todas tenían acceso a tecnologías, conocimientos y riquezas que fluían desde el corazón de Eurasia. Y todas fueron devastadas en cuestión de meses. La velocidad de propagación es sospechosa. Las pulgas no viajan tan rápido. Las ratas no cruzan mares. Pero un arma desplegada simultáneamente en múltiples puntos sí puede crear este patrón. Imagina esto. El imperio global que controlaba la mayor parte de Eurasia bajo un sistema unificado está siendo desmantelado. Las fuerzas occidentales, posiblemente aliadas con facciones rebeldes internas, necesitan romper las redes comerciales y administrativas que mantienen unido al imperio. No pueden hacerlo mediante guerra convencional. El imperio es demasiado grande, demasiado rico, demasiado tecnológicamente avanzado. Necesitan algo que cause colapso sistémico, pánico, desintegración del orden social.
Entonces liberan algo. Tal vez un agente biológico real, tal vez algo químico, tal vez incluso exposición a radiación de alguna tecnología perdida. No importa exactamente qué era. Lo importante es que fue dirigido. Los focos iniciales no fueron accidentales. Fueron sembrados. Y una vez que el pánico comenzó, el resto fue fácil. Declaras cuarentena, cierras las ciudades, cortas las comunicaciones. Bajo el pretexto de prevenir la propagación, aíslas regiones enteras. Nadie entra, nadie sale. Y dentro de esas zonas cerradas, haces lo que necesitas hacer. Eliminas resistencia, confiscas riquezas, destruyes archivos, reorganizas poblaciones. Cuando finalmente levantas la cuarentena meses o años después, el mundo ha cambiado. Las viejas familias gobernantes han muerto. Las líneas de sucesión se han roto. Los títulos de propiedad se han perdido. La memoria colectiva está fragmentada. Los sobrevivientes están traumatizados, dispersos, agradecidos simplemente por estar vivos. No hacen preguntas sobre quién gobierna ahora o cómo cambió el mapa. Mira los números oficiales de mortalidad. En algunas ciudades la peste supuestamente mató al 90% de la población. 90%. Deja que eso penetre. Una enfermedad transmitida por pulgas que requiere contacto cercano con ratas infectadas de alguna manera, mata a 9 de cada 10 personas, incluyendo a las que vivían en áreas rurales, lejos de concentraciones de roedores, incluyendo a la nobleza que vivía en castillos limpios con higiene relativamente buena, incluyendo a comunidades remotas en montañas que no tenían contacto con centros urbanos. La distribución no tiene sentido biológico, pero tiene perfecto sentido estratégico si el objetivo era despoblar áreas específicas. Las regiones más afectadas no fueron las más sucias o las más densamente pobladas. Fueron las más ricas, las más conectadas, las más leales al antiguo orden. Ciudades comerciales prósperas quedaron completamente vacías, mientras que pueblos campesinos pobres sobrevivieron relativamente intactos. Esto es lo opuesto de lo que esperarías de una plaga natural. Las enfermedades golpean más duro a los pobres con mala nutrición y condiciones insalubres, pero la peste negra parece haber sido selectiva en sentido contrario, como si el objetivo no fuera la enfermedad misma sino el control de infraestructura estratégica. Vacía las ciudades importantes, toma sus puertos, sus bancos, sus archivos. Deja los pueblos agrícolas funcionando porque necesitas que alguien produzca comida. Es limpieza étnica y económica disfrazada de desastre natural. Y los doctores de la peste son los agentes sobre el terreno. No están allí cuando la enfermedad llega. Aparecen después, cuando lo peor ha pasado. Su trabajo no es prevenir la propagación. Su trabajo es documentar el resultado, certificar muertes, confiscar propiedades, quemar evidencia, reorganizar registros. Son funcionarios administrativos de una operación militar disfrazados de personal médico. Por eso sus trajes son tan elaborados. No es medicina medieval. Es equipamiento de operaciones especiales. El pico largo mantiene distancia. Las lentes protegen identidad. El abrigo de cuero previene contaminación cruzada entre sitios. Son uniformes de una fuerza de ocupación trabajando en territorio tóxico. Ahora considera el timing. La peste negra coincide casi exactamente con el colapso de la ruta de la seda como sistema unificado. Durante siglos, esta red comercial había conectado Oriente y Occidente, bajo lo que era esencialmente un solo marco administrativo. Caravanas podían viajar desde China hasta Europa con protección garantizada, aduanas estandarizadas, moneda aceptada en todas partes. Este sistema requería un poder unificador masivo. Algo que controlara todo el continente. Los libros de texto lo fragmentan en imperios separados. El mongol, el timúrido, el imperio romano de Oriente. Pero los mapas antiguos muestran otra cosa. Muestran una sola entidad enorme. Tartaria. No un pequeño estado en Siberia como ahora lo minimizan. Un imperio continental que se extendía desde el Pacífico hasta Europa Central. Y la ruta de la seda no era una cadena de intermediarios comerciando de mano en mano. Era la autopista interna de este imperio. Por eso funcionaba tan bien. No cruzabas fronteras hostiles.
Viajabas dentro del mismo sistema. Después de la peste negra, la ruta de la seda está rota, permanentemente. El comercio directo entre Europa y Asia se detiene durante siglos. Europa tiene que encontrar rutas marítimas alrededor de África para llegar a las especias. Todo el equilibrio de poder global cambia, y esto se nos presenta como consecuencia accidental de una enfermedad. Pero mira quién se beneficia: las potencias marítimas occidentales, los que controlan los nuevos barcos, las nuevas rutas, los nuevos puertos atlánticos. Portugal, España, más tarde Inglaterra y Holanda. Todos ellos marginales durante la era de la ruta de la seda. Ahora de repente dominan el comercio mundial, mientras el interior de Eurasia, antes el corazón de la civilización global, cae en fragmentación y oscuridad. No es accidente, es conquista. Conquista mediante guerra biológica o algo peor, disfrazada como plaga. La cuarentena es la palabra clave. Viene del italiano 40 días de aislamiento forzado. Supuestamente el tiempo que toma para que la enfermedad se manifieste o desaparezca. Pero 40 días también es tiempo suficiente para mucho más. 40 días para revisar cada casa, cada almacén, cada archivo en una ciudad. 40 días para identificar a cualquiera con conexiones al antiguo régimen. 40 días para confiscar oro, plata, documentos, artefactos. 40 días para reescribir registros de propiedad. 40 días para quemar bibliotecas y culpar al fuego de desinfección. Bajo cuarentena no hay testigos. Nadie entra para ver qué realmente sucede. Los que están dentro no pueden salir para contar su historia. Es el encubrimiento perfecto. Se nos dice que quemaban cuerpos para prevenir contagio. Pero los cuerpos no son lo único que se quemaba. Quemaban libros. Montones enormes de manuscritos, mapas, registros genealógicos, todo lo que pudiera probar continuidad con el pasado. Los sobrevivientes, cuando finalmente salían de cuarentena, encontraban que su ciudad había sido saqueada, no por saqueadores, sino por autoridades oficiales actuando bajo poderes de emergencia. Su protesta se sofocaba señalando los montones de cenizas. Necesario para salud pública, decían. No podíamos arriesgarnos a preservar materiales contaminados. Y si casualmente los materiales quemados eran los archivos que probaban que tu familia poseía esta tierra durante generaciones, bueno, qué lástima. Ahora la tierra pertenece a quien tiene el título nuevo, emitido después de la cuarentena por las nuevas autoridades. Este patrón se repite en toda Europa. Ciudades enteras pierden sus archivos históricos durante las cuarentenas de peste. Casualmente, las bibliotecas más antiguas, las que contenían documentos anteriores al 1300, son las que más sufren. Fuegos de desinfección, explican. Pero los edificios nuevos, los archivos recién creados, esos sobreviven intactos. Es como si alguien estuviera curando selectivamente la historia, cortando todo antes de cierta fecha, dejando solo lo que apoya la nueva narrativa. Los doctores de la peste no trabajaban solos. Tenían ayudantes. Hombres que arrastraban los cadáveres, que cavaban las fosas, que quemaban las piras. Los llamaban Beccini en Italia, los enterradores. Pero mira quiénes eran realmente. No eran voluntarios compasivos. Eran criminales, prisioneros liberados de las cárceles con una sola condición: trabajar en los equipos de limpieza de peste. Hombres violentos, sin conexión con las comunidades donde trabajaban. Hombres que no harían preguntas si las órdenes incluían más que solo mover cuerpos. Matar sobrevivientes inconvenientes. Saquear casas específicas. Hacer desaparecer personas. Bajo la cobertura de la peste, con sus rostros cubiertos, nadie podría identificarlos. Y cuando el trabajo terminaba, muchos de estos enterradores desaparecían también. Algunos decían que habían contraído la enfermedad. Otros simplemente se iban. Probablemente fueron eliminados. Testigos incómodos que sabían demasiado. Los doctores de la peste mismos a menudo provenían de fuera. No eran médicos locales conocidos por la comunidad. Eran extranjeros, contratados por autoridades distantes, llegando con sus trajes extraños y sus métodos misteriosos. Hacían su trabajo. Cobraban sus honorarios exorbitantes y se iban.
No tenían lealtad a la población local. No tenían incentivo para preservar la verdad. Eran mercenarios en una guerra que la mayoría ni siquiera sabía que se estaba librando. Y sus trajes se convirtieron en símbolos de terror. Cuando veías la figura encapuchada con el pico de pájaro caminando por tu calle, sabías que la muerte había llegado. No la muerte por enfermedad, la muerte por lo que venía después. La desaparición de tu forma de vida, tu historia, tu identidad. El doctor de la peste era el heraldo de un nuevo orden. Su presencia significaba que el antiguo mundo estaba siendo borrado. Y su traje grotesco, que nos enseñan a ver como primitivo intento de medicina, era realmente el uniforme de una operación de inteligencia. Cada elemento tenía un propósito. El bastón con gancho para revisar documentos sin contaminarlos con huellas. El pico con compartimientos para transportar muestras o tal vez pequeños objetos robados. El abrigo largo con bolsillos ocultos. Las botas pesadas que podían caminar entre cenizas y escombros. Todo diseñado para alguien que trabaja en zonas de desastre no como rescatista, sino como recuperador de inteligencia. Estos no eran doctores. Eran agentes de campo de una operación de cambio de régimen continental, la mayor operación encubierta de la historia. Y tuvo tanto éxito que 700 años después, todavía creemos que fue una plaga. Mira las iglesias y catedrales que sobrevivieron la peste negra, específicamente las góticas, esas con agujas imposiblemente altas, ventanas de vidrio masivas, proporciones que desafían la construcción medieval. Génova, Milán, Barcelona, Colonia. Ciudades devastadas por la peste. 90% de mortalidad en algunos casos. Edificios de madera colapsados y quemados. Casas de piedra saqueadas y abandonadas. Muros de la ciudad agrietados y cayendo. Pero las catedrales permanecen perfectas. No solo intactas, inmaculadas. Como si alguien las hubiera protegido específicamente durante el caos. Como si no fueran víctimas del desastre sino su objetivo. No para destruirlas, para capturarlas. Estos edificios no son accidentales. No son simplemente grandiosos porque Dios merece grandeza. Son demasiado precisos, demasiado uniformes a través de miles de kilómetros, demasiado avanzados para su supuesta época de construcción. Las agujas actúan como pararrayos, pero van mucho más allá de lo necesario para protección. Se elevan 150, 200 metros. Están coronadas con estructuras metálicas complejas. Cruces sí, pero cruces con demasiadas barras transversales, demasiados ángulos, demasiadas esferas en los extremos. No son símbolos religiosos, son antenas. Las ventanas de rosa, esos patrones circulares elaborados de vidrio de colores, no son decoración, son geometría precisa. Patrones matemáticos que se repiten en todas las catedrales góticas. Divisiones exactas del círculo, proporciones específicas, colores en secuencias definidas, moduladores de frecuencia, filtros de luz. Las cúpulas internas crean acústica perfecta. Un susurro en un extremo se escucha en el otro. No es milagro, es ingeniería. Cámaras de resonancia diseñadas para amplificar y enfocar ondas sonoras. Y debajo, siempre hay criptas, niveles subterráneos, espacios que oficialmente son para enterrar santos, pero que estructuralmente parecen fundaciones mucho más viejas, muros de bloques enormes que no coinciden con la mampostería gótica superior, como si la catedral fuera construida sobre algo anterior, algo que ya estaba allí, una instalación técnica de la civilización previa. Tartaria construyó estos edificios como parte de su infraestructura energética. Red global de resonadores atmosféricos. Extraían electricidad directamente del aire, de la ionosfera, de campos magnéticos terrestres. Tesla redescubrió fragmentos de esta tecnología en el siglo XIX. Transmisión inalámbrica de energía. Pero Tartaria la tenía funcionando a escala planetaria. Las catedrales eran nodos, estaciones de distribución. Por eso están espaciadas uniformemente. Por eso todas tienen la misma altura aproximada de aguja. Por eso las ventanas están orientadas a ángulos específicos. El sistema completo funcionaba como una red sincronizada. Cuando Tartaria cayó, estas instalaciones quedaron intactas pero inactivas. Los conquistadores no podían destruirlas.
Eran demasiado valiosas, demasiado impresionantes, pero tampoco podían dejarlas como estaban. La población podría recordar su función real. Entonces las reconvirtieron. Las llenaron de iconografía religiosa, instalaron altares, bancos, confesionarios. Inventaron historias de construcción que las fechaban varios siglos después de su verdadera creación. Las dedicaron a santos, y así las instalaciones energéticas se convirtieron en templos. Los controles técnicos se convirtieron en objetos de adoración. Los operadores ingenieros fueron reemplazados por sacerdotes que no entendían qué estaban custodiando realmente. La peste negra dio la excusa perfecta para tomar control de estos edificios. Durante las cuarentenas, las autoridades civiles tomaban poderes extraordinarios, incluido control de propiedades eclesiásticas, oficialmente para usarlas como hospitales de emergencia o lugares de cuarentena. Pero mira qué realmente pasaba. Las catedrales eran vaciadas. Todos los residentes, monjes, sacerdotes, personal, sacados, supuestamente por su propia seguridad. La mayoría nunca regresaba. Morían de peste, decían las actas, pero sin cuerpos, sin testigos. Equipos especiales entraban, no personal médico, técnicos, con herramientas, con conocimiento. Pasaban semanas dentro con las puertas cerradas. Cuando finalmente reabrían la catedral, algo había cambiado. Nunca obvio, pero sutil. Ciertas cámaras subterráneas ahora selladas, ciertas estructuras en la aguja removidas o modificadas, ciertos paneles en las paredes reemplazados, como si alguien hubiera estado desmantelando equipamiento, extrayendo componentes, desactivando sistemas, convirtiendo una máquina funcional en una cáscara vacía. Y luego, con gran ceremonia, la catedral era reconsagrada. Nuevos sacerdotes instalados, sacerdotes leales al nuevo orden, sacerdotes entrenados en las nuevas historias, comenzaban a enseñar que este edificio había sido construido por la fe de generaciones, piedra por piedra, durante siglos de labor piadosa, que sus características extrañas eran expresiones de devoción mística, que su propósito siempre había sido albergar la adoración, y la población traumatizada, acabando de sobrevivir la peste, buscando consuelo y significado, aceptaba esta narrativa. Las catedrales se convirtieron en centros del nuevo sistema de control, no físico, psicológico, control de información, de narrativa, de identidad, porque controlar las catedrales significaba controlar la única red de comunicación de largo alcance que seguía operativa, no eléctricamente ya, pero culturalmente. La Iglesia se convirtió en el sistema de distribución de la nueva historia oficial. Desde los púlpitos de estas catedrales conquistadas, sacerdotes proclamaban la versión autorizada del pasado, un pasado donde Tartaria nunca existió, donde estos edificios siempre habían sido cristianos, donde el orden actual era natural e inevitable, generación tras generación absorbiendo esta historia, hasta que se convertía en verdad, hasta que cuestionar se volvía herejía. Los muertos de la peste negra desaparecían en fosas comunes. Eso es lo que nos enseñan. Millones de cuerpos arrojados en zanjas masivas, cubiertos con cal viva, sellados bajo tierra. Necesario para prevenir más contagio. Lógico, higiénico, urgente. Pero mira dónde están estas fosas. Y mira qué más está enterrado en la misma profundidad. En París, las catacumbas contienen los huesos de 6 millones de personas, oficialmente movidos allí desde cementerios desbordados durante siglos, pero la mayoría están fechados en el periodo de la peste negra. 6 millones en una sola ciudad. Los números son absurdos incluso para una plaga devastadora, y la disposición de los huesos es extraña. No están simplemente arrojados, están organizados, apilados en patrones, cráneos formando muros decorativos, fémures dispuestos en diseños geométricos. Eso no es disposición de emergencia de cadáveres de peste, es algo más, algo ritual o algo oculto bajo el pretexto de memorial. Ahora ve a Londres. La peste negra supuestamente mató a la mitad de la población, fosas comunes en todo lugar. Pero cuando construyen el metro, cuando excavan fundaciones para rascacielos modernos, encuentran algo consistente.
Los cuerpos no están a 2 o 3 metros de profundidad como esperarías de entierros medievales. Están a 5, 6, a veces 8 metros bajo tierra, cubiertos no solo con tierra, con barro solidificado, arcilla homogénea sin capas, sin estratificación que indicaría acumulación gradual, como si todo fuera depositado de una vez, en un solo evento. Y mezclados con los cuerpos humanos se encuentran otra cosa: restos de edificios, fragmentos de estructuras que no coinciden con la arquitectura medieval conocida, bloques de piedra tallada con precisión que parece demasiado avanzada, tuberías de cerámica con diámetros uniformes, piezas de metal trabajado con técnicas que no deberían existir en el siglo XIV. Todo enterrado junto: cuerpos, edificios, tecnología, en una matriz de barro que sugiere no entierro deliberado, sino sepultura catastrófica. Esto se repite por todo el mundo, no solo Europa. En excavaciones en América del Sur encuentran las mismas capas de barro, con restos de asentamientos sofisticados, enterrados a profundidades que los fechan oficialmente antes de la llegada europea. Pero la estratigrafía es idéntica a las fosas de peste en Europa. El mismo barro, la misma profundidad, la misma mezcla de humano y arquitectura. En Asia Central, a lo largo de las antiguas rutas comerciales que cruzaban lo que los mapas viejos llamaban Tartaria, excavaciones revelan ciudades enteras enterradas, no gradualmente cubiertas por arena del desierto durante milenios, súbitamente sepultadas bajo metros de sedimento fangoso, con evidencia de ocupación hasta el momento del enterramiento, comida en mesas, herramientas en talleres, cuerpos en las calles en posiciones que sugieren que fueron sorprendidos, no por enfermedad, por algo repentino, algo que llenó las calles con barro líquido en minutos u horas, un flujo de lodo que cubrió edificios de varios pisos, llenó valles, enterró ciudades completas. La explicación oficial cuando estos hallazgos se hacen públicos es siempre la misma: inundaciones locales, deslizamientos de tierra, terremotos que licuaron el suelo, eventos separados, no conectados, espaciados durante siglos. Pero la evidencia física dice otra cosa. La composición del barro es demasiado similar a través de miles de kilómetros. La profundidad de enterramiento es demasiado consistente. El momento es demasiado sincronizado con los registros históricos de la peste negra. Es un solo evento global. Una catástrofe que liberó cantidades masivas de sedimento saturado de agua, que fluyó sobre continentes enteros. Algunos investigadores lo llaman el diluvio de lodo. No un mito bíblico. Un evento real en historia reciente, fechado no miles de años atrás, sino en los siglos XIV o XV, coincidiendo exactamente con la peste negra. Pero esta conexión nunca se hace en publicaciones oficiales. Arqueólogos que trabajan en fosas de peste no hablan con geólogos que estudian depósitos de flujo de lodo. Historiadores que documentan la pandemia no consultan con científicos del suelo que mapean las capas de sedimento global. Cada disciplina permanece en su silo. Cada especialidad explica su pequeña parte del rompecabezas sin ver la imagen completa. Y cualquiera que intente conectar los puntos es descartado como teórico conspirativo. Pero la conexión es obvia. La peste negra no fue solo una enfermedad. Fue la historia deportada para una catástrofe global, que físicamente enterró una civilización anterior. La civilización que construyó las catedrales góticas como parte de su infraestructura tecnológica, que mantenía redes comerciales continentales, que dejó rastros en mapas como Tartaria. Esta civilización no decayó gradualmente. Fue borrada en un evento singular. Y luego fue enterrada literalmente bajo metros de lodo. Y figurativamente bajo siglos de historia revisada. Mira las pinturas de la época. Arte que supuestamente representa escenas de la peste negra. Hay algo extraño en ellas. Las personas no muestran síntomas consistentes con peste bubónica. No hay bubones, las hinchazones características en cuello, axilas, ingle que dan nombre a la enfermedad. En cambio, las figuras muestran algo diferente. Piel oscurecida, sí, pero de manera uniforme. No manchas o lesiones localizadas. Oscurecimiento total como por quemadura o exposición a toxinas.
expresiones de horror y confusión más que dolor de enfermedad. Y en varias pinturas, detalles extraños en el fondo. Cielos oscuros con tonos rojizos o verdosos, no el azul o gris normal. Colores que sugieren atmósfera contaminada. Nubes con formas extrañas, como si el artista hubiera visto algo en el cielo que no sabía cómo representar. En algunas imágenes hay estructuras cayendo, edificios colapsando no por descuido o guerra, sino como si el suelo mismo cediera. Y agua, mucha agua mezclada con tierra oscura, flujos fangosos que llevan escombros. Los artistas medievales pintaban lo que veían. No tenían concepto de simbolismo abstracto como lo entendemos. Si pintaban cielo verde, probablemente el cielo se veía verde. Si pintaban edificios hundiéndose, probablemente vieron edificios hundiéndose. Si pintaban personas con piel ennegrecida, estaban documentando algo que realmente pasaba a los cuerpos. No necesariamente síntomas de bacterias, sino tal vez exposición a radiación, a productos químicos, a ceniza volcánica, a algo liberado durante el cataclismo que causó los flujos de lodo. Hay textos de sobrevivientes, crónicas escritas por personas que vivieron durante la peste negra. Pero estas crónicas son extrañas. Muchas existen solo en copias hechas siglos después. Los originales convenientemente perdidos en incendios o desaparecidos durante posteriores conflictos. Las copias que tenemos han sido editadas, clarificadas, armonizadas con la narrativa oficial. Pero incluso en forma editada, algunos detalles permanecen. Cronistas describiendo no solo enfermedad, sino eventos atmosféricos inusuales. Terremotos que duraban días, nieblas tóxicas que mataban pájaros en vuelo, pozos que súbitamente se secaban o se volvían contaminados, animales comportándose erráticamente, migrando en masa, muriendo sin causa visible. Estos no son síntomas de pandemia, son síntomas de catástrofe geológica o atmosférica, y están registrados como ocurriendo simultáneamente con la peste. Pero los historiadores los tratan como detalles periféricos, superstición medieval, exageración de cronistas traumatizados, no como evidencia central de qué realmente estaba pasando. Un cronista italiano describe que el cielo se oscureció durante 3 días antes de que la peste llegara a su ciudad. Otro en Inglaterra escribe sobre un temblor del suelo, que hizo que las campanas de las iglesias sonaran por sí solas. Un tercero en Francia menciona un olor horrible que llenó el aire, como azufre quemado, días antes de que las primeras muertes ocurrieran. Estos detalles no encajan con enfermedad transmitida por pulgas. Encajan con algún tipo de evento liberando gases tóxicos, alterando la atmósfera, desestabilizando el suelo. Un evento que podría licuar sedimento en escala masiva y enviarlo fluyendo sobre ciudades. La teoría del impacto es una posibilidad. Un cometa o asteroide impactando el océano. La onda expansiva viajando a través del manto, licuando sedimentos en cuencas y valles. El vapor de agua y los materiales pulverizados lanzados a la atmósfera, creando cielos oscuros, nieblas tóxicas, lluvia de barro. Poblaciones muriendo por la onda de choque inicial, por tsunamis, por asfixia cuando el barro los alcanzaba, y en el caos resultante, con comunicaciones cortadas, con autoridades colapsadas, con sobrevivientes desesperados, la oportunidad perfecta para aquellos que querían remodelar el orden mundial. No causaron la catástrofe, pero la aprovecharon. La convirtieron de desastre natural en arma estratégica. Declararon que era peste. Implementaron cuarentenas, controlaron quién sobrevivía, quién moría, qué estructuras permanecían en pie, qué archivos se preservaban. Otra posibilidad es actividad volcánica masiva. No necesariamente una sola erupción, sino una serie de eventos a lo largo de una línea de falla o cadena volcánica, liberando ceniza, gases, piroclásticos, causando lluvias torrenciales cuando el material atmosférico condensaba. Las lluvias mezclándose con ceniza creando lahares, flujos de lodo volcánico que pueden viajar cientos de kilómetros desde la fuente. Estos flujos tienen exactamente las características del sedimento encontrado enterrando ciudades antiguas. Homogéneo, rico en arcilla, con capacidad de preservar estructuras orgánicas. Y la ceniza volcánica en la atmósfera causaría los cielos oscuros,
los efectos climáticos, posiblemente incluso hambrunas que debilitarían poblaciones haciéndolas susceptibles a enfermedades reales. Una tercera posibilidad, más perturbadora, es tecnología. La civilización anterior tenía capacidades que no entendemos. Si podían construir redes energéticas globales usando catedrales como nodos, ¿qué más podían hacer? ¿Qué armas tenían? ¿Qué accidentes podrían ocurrir si sistemas complejos fallaban o eran saboteados? Reactores antiguos fundiéndose, armas exóticas mal utilizadas, experimentos saliendo mal, liberando energía o radiación que desestabilizaba geología, vaporizaba océanos, lanzaba continentes de sedimento al aire. Los sobrevivientes no tendrían vocabulario para describir lo que vieron. Lo llamarían ira divina, fuego del cielo, peste enviada por Dios. Los conquistadores que vinieron después encontrarían paisaje devastado, ciudades enterradas, población diezmada, y construirían su nueva civilización literalmente sobre las ruinas, reutilizando tecnología que no entendían, viviendo en edificios que no construyeron, inventando historias para explicar lo inexplicable. Los doctores de la peste en este contexto no son personal médico, son equipos de recuperación post-catástrofe. Sus trajes los protegen no de bacterias sino de contaminación residual, radiación quizás, químicos tóxicos en el aire o el suelo. Su trabajo es triple. Primero, recuperación de tecnología, entrar en catedrales, en palacios, en instalaciones técnicas que sobrevivieron el flujo de lodo, extraer dispositivos, componentes, planos, cualquier cosa que pudiera ser reutilizada o estudiada. Segundo, control de información, confiscar y destruir registros que mostraran la verdadera historia, mapas de Tartaria, genealogías de líneas gobernantes antiguas, tratados técnicos, textos filosóficos o religiosos que no encajaran con el nuevo orden, todo quemado como material contaminado. Tercero, reorganización demográfica, documentar sobrevivientes, reasignar propiedades, reorganizar poblaciones. Las personas más traumatizadas, más maleables, menos propensas a resistir, fáciles de adoctrinar en nuevas identidades, nuevas historias, nueva lealtad. Por eso los doctores de la peste eran tan bien pagados. No por riesgo médico, por la naturaleza sensible de su verdadero trabajo. Y por eso tantos eran extranjeros. No podían tener conexiones con las comunidades donde operaban. Tenían que ser leales solo a las autoridades que los contrataban. Autoridades que estaban construyendo un nuevo mundo sobre las cenizas del antiguo. El símbolo del doctor de la peste se ha convertido en icónico. La máscara con pico de pájaro es instantáneamente reconocible. Se usa en películas, en arte, en videojuegos, siempre representando muerte, plaga, época oscura. Pero también hay algo más en cómo nos atrae, una fascinación mórbida, como si en algún nivel subconsciente reconociéramos que esta figura representa algo más grande que medicina medieval. Representa el momento en que nuestra civilización actual nació. El momento en que la memoria fue borrada y la historia reescrita. El doctor de la peste es el símbolo de ese borrado. El agente del olvido. La figura encapuchada que caminó por las ruinas de Tartaria y selló su destino. Por eso nos perturba. No porque sea extraño o grotesco, sino porque inconscientemente sabemos lo que realmente significa. Sabemos que debajo de esa máscara no hay sanador. Hay algo mucho más frío. Un funcionario de un sistema que convirtió catástrofe en oportunidad, que enterró un mundo y construyó otro sobre él, que creó la historia que ahora vivimos dentro. Y cada vez que vemos esa silueta con su pico largo y su abrigo negro, una parte de nosotros recuerda, no conscientemente, pero en algún lugar profundo. Recuerda que hubo otro mundo, que fue destruido. Y que estas figuras caminaron entre las ruinas decidiendo qué preservar y qué olvidar, decidiendo qué verdad moriría con los cuerpos en las fosas de lodo, y qué mentira se construiría en las catedrales capturadas. El legado de la peste negra es la realidad que habitamos, un mundo donde la historia comienza convenientemente después del cataclismo, donde todo lo anterior está fragmentado en mitologías inconexas. Imperio romano,
Imperio Bizantino, Califato Abbasí, todos presentados como entidades separadas que casualmente construían con estilos similares, compartían tecnologías, comerciaban libremente a través de supuestas líneas de batalla. La verdad más simple es que eran parte de un solo sistema, Tartaria, y ese sistema colapsó no por decadencia gradual, sino por destrucción repentina. Física primero, en el diluvio de lodo. Administrativa después, durante las cuarentenas. Cultural finalmente, cuando las nuevas autoridades impusieron sus historias desde los púlpitos de las catedrales robadas. 700 años después, vivimos en el mundo que construyeron. Un mundo donde cuestionar la narrativa oficial te marca como lunático, donde la evidencia física es ignorada si contradice los libros de texto, donde disciplinas académicas están tan especializadas que nadie puede ver patrones entre campos, donde las catedrales góticas son milagros de fe medieval y no instalaciones técnicas heredadas, donde los flujos de lodo que enterraron continentes son solo inundaciones locales sin conexión, donde la peste negra fue una plaga y no la historia de portada para el mayor encubrimiento de la historia. Pero la verdad está ahí, en los primeros pisos enterrados de cada ciudad antigua, en el barro homogéneo a 8 metros bajo nuestros pies, en las catedrales con sus agujas metálicas apuntando al cielo, en los mapas viejos que muestran Tartaria antes de que el nombre fuera borrado, en las pinturas que muestran cielos verdes y edificios hundiéndose, en las crónicas editadas que todavía contienen detalles imposibles de explicar con bacteria, en el traje del doctor de la peste que es demasiado sofisticado para ser medieval, en las fosas comunes que son demasiado profundas para ser entierros de emergencia, en la sincronización perfecta de la pandemia con el colapso de la ruta de la seda, en la reorganización completa del orden mundial que siguió, en todo lugar donde miras y sabes qué buscar, porque la historia no solo se escribe en libros, se escribe en piedra, en barro, en edificios, en huesos, y esa historia cuenta una verdad diferente de la que nos enseñaron. Cuenta la historia de una civilización global que fue enterrada, literalmente y metafóricamente, y de los doctores con máscaras de pájaro que caminaron entre las ruinas asegurando que nunca se levantara de nuevo. Las cuarentenas no terminaron con la peste negra. Se convirtieron en herramienta permanente de control. Cada pocas décadas, otra plaga, otra ronda de aislamiento forzado. Otra oportunidad para reorganizar, confiscar, reescribir. Mira el patrón. 1563, plaga en Londres. 1576, plaga en Venecia. 1630, plaga en Milán. 1665, gran plaga de Londres otra vez. 1672, plaga en Nápoles. Cada vez, los mismos procedimientos. Cerrar las ciudades. Marcar las casas infectadas, quemar pertenencias, confiscar propiedades. Y cada vez las mismas figuras aparecen. Los doctores con máscaras, los funcionarios de cuarentena, los enterradores reclutados de prisiones, trabajando en secreto detrás de cordones sanitarios, sin testigos, sin supervisión, con autoridad absoluta otorgada bajo poderes de emergencia. Y cada vez, cuando la cuarentena se levanta, algo ha cambiado. Nuevas familias controlan el comercio. Nuevas autoridades ocupan posiciones de poder. Nuevos documentos definen quién posee qué. Los registros antiguos han desaparecido, perdidos en los fuegos de desinfección. Y la población agradece simplemente estar viva. No hace preguntas, no protesta. Acepta el nuevo orden porque la alternativa es muerte. Es el método perfecto de conquista gradual. No necesitas ejércitos invasores. No necesitas batallas que dejen héroes y mártires. Solo necesitas declarar emergencia sanitaria. El miedo hace el resto. Las personas se policían entre sí. Denuncian a vecinos. Obedecen restricciones sin resistencia. Y cuando todo termina, han perdido más que solo vidas. Han perdido continuidad, memoria, identidad. Son más fáciles de moldear en lo que sea que los nuevos señores necesiten que sean. Considera la gran plaga de Londres en 1665. Oficialmente mató a 100.000 personas en una ciudad de 500.000. 1 de cada 5.
Devastador pero no apocalíptico. Sin embargo, la respuesta fue extrema. La ciudad fue completamente cerrada. Nadie entraba, nadie salía. Guardias armados patrullaban todas las salidas. Casas con casos sospechosos eran marcadas con cruz roja y selladas. Las familias enteras encerradas dentro, enfermas o no. Comida dejada en la puerta. Si todos morían, la casa eventualmente era abierta y quemado todo el interior. Los cuerpos llevados en carretas nocturnas a fosas fuera de las murallas. Pero hay detalles extraños. Los registros de enterramiento muestran números inconsistentes. Las actas de las parroquias no coinciden con las cifras oficiales. En algunos distritos reportan el triple de muertes que población registrada. En otros, casi ninguna muerte a pesar de estar en el centro del brote. Como si alguien estuviera manipulando números, exagerando en algunos lugares, minimizando en otros. ¿Por qué? Porque las cifras de mortalidad determinaban qué propiedades quedaban sin reclamar, qué negocios podían ser confiscados, qué familias perdían sus derechos. Si podías controlar los registros de muerte, podías controlar la transferencia de riqueza, y durante la cuarentena, solo los funcionarios oficiales tenían acceso a esos registros. Hay otro detalle. La plaga terminó abruptamente después del gran incendio de Londres, en 1666. Oficialmente el fuego limpió la ciudad de pestilencia. Pero mira qué realmente quemó. No los barrios ricos de piedra, sino los barrios viejos con edificios de madera, los que contenían archivos en sótanos, bibliotecas en áticos, registros comerciales en almacenes. 4/5 partes de la ciudad ardieron, incluida la mayoría de los edificios medievales que podrían haber contenido documentos anteriores al siglo XVII. Y después del incendio, la reconstrucción fue controlada. Nuevos diseños, nuevos propietarios, nueva ciudad sobre las cenizas de la antigua. Christopher Wren, el arquitecto encargado de reconstruir, era masón. Sus planos para Londres seguían principios geométricos específicos. Calles en cuadrícula, plazas en puntos de intersección, iglesias espaciadas en intervalos regulares. No era solo urbanismo, era reorganización según sistema esotérico, codificando nueva realidad en el paisaje físico de la ciudad, borrando la geografía orgánica que había crecido durante siglos, imponiendo orden artificial, y todo justificado como necesario después de la plaga y el fuego. Nadie cuestionaba por qué la reconstrucción no restauraba lo que había estado allí, por qué se descartaban los planos medievales, por qué las nuevas calles no seguían las antiguas. Estaban agradecidos de tener ciudad en absoluto. Este patrón se repite. Venecia en 1576. La ciudad más rica de Europa en ese momento. Centro de comercio entre Oriente y Occidente. Durante la plaga se implementa cuarentena estricta. Pero algo más sucede. Los archivos del Estado son reorganizados. Documentos antiguos que muestran conexiones comerciales con el este, con rutas que atravesaban lo que había sido Tartaria, desaparecen. Cuando la plaga termina, el comercio de Venecia ha cambiado. Ya no dominan las rutas terrestres. Su poder está en las rutas marítimas al Atlántico. Como si alguien hubiera usado la cuarentena para reorientar toda la economía de la ciudad. En Milán, 1630, algo similar. La plaga arrasa la ciudad. Las cuarentenas duran meses. Cuando terminan, las grandes familias que habían controlado Milán durante generaciones han perdido poder. Nuevas familias emergen. Familias con conexiones a Francia, a España. La política de la ciudad ha sido completamente reorganizada. Y todo atribuido a las consecuencias naturales de la plaga. Familias antiguas murieron. Nuevas tomaron su lugar. Pero los registros muestran que muchos de los viejos señores no murieron de plaga. Simplemente desaparecieron durante la cuarentena. Sus propiedades confiscadas. Sus archivos incautados. Sus líneas familiares terminadas. No por enfermedad, sino por oportunidad. Alguien usó el caos de la plaga para eliminar enemigos, consolidar poder, reescribir jerarquías. Y los doctores de la peste estaban allí en cada caso, documentando, certificando muertes, autorizando confiscaciones, actuando como agentes legales del cambio de régimen disfrazado de respuesta médica.
Ahora conecta esto con los flujos de lodo. Las cuarentenas comenzaron después del gran diluvio de barro que enterró las ciudades de Tartaria, la primera respuesta al cataclismo. Pero no terminaron cuando la emergencia física pasó. Continuaron durante siglos, usadas repetidamente como mecanismo de control. ¿Por qué? Porque el trabajo de borrar Tartaria no se completó en una generación. Había demasiada evidencia, demasiados edificios que no encajaban en la nueva narrativa, demasiados documentos en archivos, demasiadas personas que recordaban cómo eran las cosas antes. Entonces, cada pocas décadas, otra ronda, otra plaga, otra cuarentena, otra oportunidad para eliminar rastros persistentes, para silenciar a ancianos que podrían contar historias inconvenientes, para quemar archivos que habían sobrevivido la primera purga, para reorganizar ciudades cuya disposición todavía reflejaba el diseño tartario original. Es un proceso gradual de reemplazo, como sobreescribir un disco duro. El primer pase borra la mayoría de los datos, pero quedan fragmentos, sombras. Entonces pasas de nuevo, y de nuevo, cada vez borrando más, hasta que finalmente no queda nada recuperable. Las plagas recurrentes eran esos pases múltiples, cada una eliminando otra capa de memoria, otra generación de testigos, otro conjunto de archivos, hasta que para el siglo XVIII casi no quedaba nadie vivo que recordara el mundo anterior a la peste negra. Casi ningún documento sobrevivía de antes de 1400. La historia podía ser reescrita completamente, sin contradicción, sin evidencia inconveniente, y así fue hecho. Mira los libros de historia, cómo describen el periodo anterior a la peste negra. Lo llaman Alta Edad Media, una época de castillos y caballeros, feudalismo, cruzadas, pero los detalles son vagos, las fechas son inciertas. Los eventos están mal conectados. Es como si estuvieran llenando espacio en blanco con historias inventadas, porque eso es exactamente lo que es. El periodo anterior al cataclismo fue borrado. Entonces los historiadores del siglo XVII y XVIII tuvieron que inventar algo para llenar 1000 años de historia perdida. Tomaron fragmentos reales, edificios que sobrevivieron, artefactos que no pudieron ser destruidos, y tejieron narrativas alrededor de ellos. Crearon reinos imaginarios, inventaron batallas que nunca ocurrieron, fabricaron dinastías, todo para dar la ilusión de continuidad histórica, para ocultar el hecho de que hubo un reinicio, un punto en el que la civilización anterior fue completamente destruida y la nuestra comenzó. Y las plagas recurrentes aseguraban que nadie viviera lo suficiente para notar las inconsistencias. Cada generación nacía en la nueva realidad. Aprendía la historia fabricada como verdad, y para el momento en que podría empezar a hacer preguntas, otra plaga llegaba, otra cuarentena, otra oportunidad para los controladores de ajustar la narrativa, para eliminar libros problemáticos, para silenciar académicos cuestionadores, para mantener la historia oficial intacta. La última gran plaga europea fue en Marsella en 1720. Después de esa, las plagas misteriosamente dejaron de ser problema. Oficialmente porque las condiciones sanitarias mejoraron. Mejor higiene, mejor medicina, mejor comprensión de enfermedades. Pero la cronología es sospechosa. Las condiciones en las ciudades del siglo XVIII no eran significativamente mejores que en el XVII. Las ratas y pulgas todavía estaban en todas partes. El hacinamiento era peor con poblaciones crecientes. La medicina no había hecho avances reales en tratamiento de peste. Sin embargo, simplemente dejó de ocurrir. ¿Por qué? Porque el trabajo estaba completo. Para 1720, Tartaria estaba completamente borrada de la memoria europea. Los mapas habían sido rehechos, los libros de historia reescrito. Las generaciones que podrían recordar algo diferente estaban muertas. Las cuarentenas ya no eran necesarias. La herramienta podía ser guardada, dejada en reserva para uso futuro si alguna vez se necesitaba de nuevo. Y fue necesaria, solo que no en Europa. En el siglo XIX, plagas misteriosas comenzaron a aparecer en las colonias: India, África, Asia del Sudeste. Siempre en lugares donde las potencias europeas estaban expandiendo control. Siempre justificando cuarentenas,
restricciones de movimiento, reorganización de poblaciones nativas. El mismo manual usado en Europa durante siglos, ahora aplicado globalmente. Porque las colonias tenían el mismo problema que Europa post-Tartaria. Poblaciones con sus propias historias, sus propias estructuras de poder, sus propios archivos y tradiciones. Todo lo cual necesitaba ser desmantelado para imponer control imperial. Y la plaga era la herramienta perfecta. Declarar brote, imponer cuarentena, quemar poblados enteros bajo pretexto de desinfección, reubicar sobrevivientes en nuevos asentamientos donde podían ser vigilados y controlados, confiscar tierras como medida de salud pública, destruir registros genealógicos y de propiedad para prevenir contagio. Todo legal, todo justificado por emergencia, todo dejando a las poblaciones conquistadas sin forma de resistir o reclamar lo que habían perdido. Los historiadores coloniales documentaron estas plagas meticulosamente. Pero si lees sus cuentas de cerca, los detalles no encajan. Describen síntomas que no coinciden con peste bubónica conocida. Hablan de muertes que ocurren demasiado rápido o demasiado lento. Mencionan patrones de propagación que no tienen sentido para enfermedad transmitida por vector. Y casualmente, los brotes siempre ocurren en áreas que las autoridades coloniales querían vaciar. Una región rica en minerales pero habitada por tribus hostiles, de repente experimenta plaga. Después de la cuarentena, las tribus han desaparecido. Las minas pueden ser desarrolladas. Una ciudad portuaria estratégica controlada por comerciantes locales sufre brote. Después de la cuarentena, los comerciantes están muertos o dispersos. El puerto es tomado por compañía comercial europea. Un área fértil donde campesinos nativos tienen derechos ancestrales de tierra, se vuelve zona de plaga. Después de la cuarentena, los campesinos han sido reubicados en reservas. La tierra se vende a plantadores coloniales. El patrón es demasiado consistente para ser coincidencia. Las plagas coloniales eran operaciones de limpieza étnica económica, disfrazadas como desastres de salud pública. Y los doctores de la peste evolucionaron. Ya no usaban las máscaras con pico medievales. Ahora eran oficiales médicos coloniales, en uniformes blancos limpios. Pero su función era idéntica. No curar, documentar, controlar, reorganizar. Entrar después de que el daño estuviera hecho y asegurar que las consecuencias beneficiaran a los colonizadores. En India, la plaga del siglo XIX mató oficialmente a 12 millones de personas entre 1894 y 1930. 12 millones. Los números son tan enormes que pierden significado. Pero mira qué más pasó durante esas décadas. La colonización británica de India se completó. Las últimas resistencias fueron quebradas. Los principados independientes fueron absorbidos. El sistema de castas fue formalizado en ley. Los registros de tierra fueron completamente rehechos según sistema británico. Las lenguas nativas fueron suprimidas en favor del inglés. Las religiones tradicionales fueron categorizadas y controladas. Toda la estructura social de India fue reorganizada. Y todo esto ocurrió bajo cobertura de respuesta a plaga. Cuarentenas que aislaban regiones rebeldes. Restricciones de movimiento que impedían organización. Confiscaciones de propiedad justificadas como medida sanitaria. Quema de poblados enteros porque supuestamente estaban contaminados. La plaga india no fue accidente biológico. Fue arma de conquista total. Y fue tan exitosa que para 1947, cuando India finalmente obtuvo independencia, no había memoria de cómo había sido el país antes de la colonización. Los archivos precoloniales habían sido destruidos o confiscados. Las estructuras de gobierno tradicionales habían sido reemplazadas. Las lenguas escritas habían cambiado. Las nuevas generaciones habían sido educadas en escuelas británicas, aprendiendo historia británica. India nació en independencia sin su propia historia. Tenía solo la versión que los británicos habían dejado. Y esa versión convenientemente justificaba por qué la colonización había sido necesaria. Porque India había sido atrasada, dividida, plagada por enfermedad. Los británicos habían traído orden, medicina, civilización. Esa narrativa sobrevive hasta hoy, raramente cuestionada.
porque la evidencia de lo que India realmente era antes del siglo XIX fue sistemáticamente eliminada durante las cuarentenas de plaga. En África, patrón similar. La expansión colonial europea en el siglo XIX coincide con brotes de múltiples enfermedades: malaria, fiebre amarilla, enfermedad del sueño, ébola, algunas reales, algunas exageradas, algunas posiblemente manufacturadas, pero todas usadas como justificación para intervención europea, para establecer zonas de cuarentena, para forzar poblaciones en reubicación, para confiscar tierras bajo pretexto de crear cordones sanitarios. Los doctores coloniales se volvieron administradores de hecho de vastas regiones, con poder de vida y muerte sobre poblaciones nativas, y usaban ese poder no para sanar, sino para controlar. Decidían qué poblados se salvaban y cuáles se quemaban, qué tribus recibían tratamiento y cuáles eran dejadas morir, qué áreas eran declaradas seguras para asentamiento europeo y cuáles permanecían bajo cuarentena indefinida. Y sus decisiones siempre favorecían intereses coloniales. Las áreas ricas en recursos eran declaradas seguras después de la población nativa ser removida. Las áreas estratégicas eran aseguradas bajo pretexto médico. Las regiones sin valor eran dejadas en cuarentena permanente, sus habitantes atrapados, incapaces de migrar o comerciar. África fue fragmentada no por política, sino por medicina. Las fronteras coloniales fueron dibujadas no por acuerdos, sino por zonas de cuarentena que se volvieron permanentes. Y cuando las naciones africanas finalmente ganaron independencia en el siglo XX, heredaron estas fronteras artificiales. Heredaron una historia fragmentada, donde todo antes de la colonización era presentado como caos tribal. Heredaron economías estructuradas para extraer recursos para Europa. Heredaron identidades impuestas por administradores coloniales. No podían volver a lo que habían sido antes, porque esa memoria había sido borrada. Cuarentena por cuarentena, plaga por plaga, durante un siglo. ¿Y si te dijera que este sistema nunca terminó, que evolucionó, se refinó, se volvió más sofisticado, pero la estructura básica permanece? Declarar emergencia, implementar restricciones, reorganizar sociedad durante el caos, levantar restricciones con nuevo normal establecido. Hemos visto este patrón recientemente, muy recientemente. No lo llamaron peste, lo llamaron pandemia. Pero los procedimientos fueron idénticos: confinamiento, cuarentenas, restricciones de movimiento, negocios cerrados permanentemente, transferencias masivas de riqueza de pequeños a grandes, censura de información disidente justificada como prevención de desinformación peligrosa, poderes de emergencia que permitían a gobiernos gobernar por decreto, y doctores con máscaras, no picos de pájaro, máscaras quirúrgicas. Pero el simbolismo era el mismo: la figura médica enmascarada como cara de autoridad durante crisis, diciendo a poblaciones qué hacer, dónde ir, a quién creer. Y después de 2 años, cuando las restricciones comenzaron a levantarse, el mundo había cambiado. Pequeños negocios destruidos, corporaciones masivas fortalecidas, vigilancia digital normalizada, inyecciones obligatorias aceptadas, censura de plataformas esperada, trabajo remoto permanente, educación virtual, comercio sin efectivo, identidad digital, todo introducido durante la emergencia, todo ahora parte de la realidad normal. El mayor cambio social en generaciones, logrado en 2 años, sin votación, sin debate real, solo emergencia declarada y poderes activados. Exactamente como las cuarentenas de peste de siglos anteriores. Las herramientas no cambian, solo los nombres, porque funcionan. Funcionaron en el siglo XIV para borrar Tartaria. Funcionaron en el XVII para consolidar el nuevo orden europeo. Funcionaron en el XIX para colonizar el mundo. Y funcionan ahora para lo que sea que esté siendo construido a continuación. Los doctores de la peste nunca se fueron. Solo cambiaron de atuendo, de cuero negro a batas blancas de laboratorio, de máscaras con pico a barbijos quirúrgicos, de bastones con gancho a portapapeles y tabletas. Pero su función permanece idéntica. No son sanadores, son administradores.
administradores de transición, documentando, autorizando, certificando, reorganizando, trabajando bajo autoridad de emergencia que anula estructuras legales normales, con inmunidad de responsabilidad, con poder de tomar decisiones que afectan millones sin consulta, porque es emergencia, porque cada segundo cuenta, porque cuestionar es peligroso, y por eso los doctores de la peste históricos son recordados con tal horror, no por sus máscaras extrañas, no por su asociación con muerte, sino porque en algún nivel colectivo sabemos qué representan. Representan el momento cuando el poder normal es suspendido y el poder extraordinario es activado, cuando las reglas se rompen bajo pretexto de salvar vidas, cuando la sociedad es reorganizada sin consentimiento, cuando la historia es reescrita mientras todos están distraídos por supervivencia. Son el símbolo de la ruptura de continuidad, del reseteo, del fin de un mundo y el comienzo de otro. Y nos aterra porque sabemos que puede pasar de nuevo, porque ha pasado de nuevo, repetidamente, a través de la historia, cada pocas generaciones. Otro brote, otra emergencia, otra transformación, otro paso alejándonos de lo que éramos hacia lo que alguien más necesita que seamos. La peste negra fue el primero y el más grande. Borró Tartaria, enterró ciudades bajo barro, quemó archivos, reorganizó continentes. Desde entonces, cada iteración ha sido menor en escala pero idéntica en método, manteniendo la historia oficial, eliminando resurgencias de memoria, asegurando que la nueva realidad permanezca intacta. Y cada vez, la mayoría no se da cuenta de qué está pasando realmente. Ven solo la enfermedad, el miedo, la necesidad de cumplir. No ven la reorganización ocurriendo detrás de las cortinas. No conectan los cambios sociales con el momento de emergencia. No se dan cuenta de que están siendo moldeados, de que su realidad está siendo reescrita, de que sus hijos aprenderán historia diferente, de que sus derechos no volverán, de que el mundo después nunca es el mundo de antes. Los doctores de la peste lo saben. Por eso visten la máscara, no para proteger, para ocultar. Ocultar la sonrisa de quien sabe que el caos es oportunidad, que el miedo es herramienta, que la emergencia es cobertura, y que cuando todo termine, habrán ganado. De nuevo. Entonces aquí está la pregunta que debes hacerte. Si todo esto es cierto, si las plagas fueron usadas durante siglos como herramienta de control y reorganización, si los doctores de la peste eran realmente agentes de cambio de régimen, si Tartaria fue borrada mediante combinación de cataclismo y encubrimiento sistemático, ¿qué significa eso para nosotros ahora? ¿Qué significa vivir en un mundo cuya historia fue fabricada? ¿Qué significa descubrir que la línea continua de civilización que nos enseñaron es realmente una serie de reinicios violentos? Significa que no somos quienes pensamos que somos. Nuestra identidad cultural está construida sobre mentiras. Las instituciones que confiamos fueron establecidas por conquistadores. La ciencia que seguimos está limitada deliberadamente para no redescubrir tecnologías perdidas. La medicina que practicamos está diseñada para dependencia, no para curación. La educación que recibimos es adoctrinamiento en narrativa autorizada. La historia que conocemos es ficción diseñada para justificar el presente. Cada aspecto de la realidad moderna fue construido sobre las ruinas de Tartaria, y construido específicamente para asegurar que nunca podamos volver a lo que fuimos. Mira los edificios antiguos con nuevos ojos. Esas catedrales góticas que nos dicen fueron construidas durante siglos por devotos con herramientas primitivas. ¿Realmente crees eso ahora? ¿O ves lo que realmente son? Instalaciones técnicas de una civilización que dominaba energía que apenas comenzamos a entender. Mira los primeros pisos enterrados bajo tierra en cada ciudad antigua. ¿Realmente fueron cubiertos gradualmente por basura acumulada? ¿O ves el diluvio de lodo que los sepultó en horas? Mira las fosas comunes atribuidas a peste negra. ¿Realmente contienen solo víctimas de enfermedad? ¿O son las víctimas de cataclismo y limpieza posterior? Mira los archivos históricos que convenientemente comienzan después del siglo XIV. ¿Realmente es porque registros más antiguos se perdieron por descuido? ¿O fueron destruidos sistemáticamente durante cuarentenas?
Mira los mapas antiguos que muestran Tartaria cubriendo la mayor parte de Eurasia. ¿Realmente son errores de cartógrafos ignorantes? ¿O son evidencia de imperio que fue borrado? Cada pieza de evidencia cuenta la misma historia. Hubo otro mundo. Fue destruido. Y el nuestro fue construido sobre sus restos por aquellos que sobrevivieron o conquistaron. Los doctores de la peste fueron los agentes de esa construcción. Los símbolos vivientes de la transición. Las figuras enmascaradas que caminaron entre dos mundos. El viejo muriendo y el nuevo naciendo. Y cada vez que vuelven, porque siempre vuelven, marcan otro momento de transición, otra reorganización, otro paso en el plan de quienes realmente controlan el flujo de la historia. No gobiernos. Los gobiernos son temporales, no corporaciones. Las corporaciones son herramientas, sino las líneas que han mantenido conocimiento a través de las transiciones, las sociedades secretas, las órdenes esotéricas, los linajes que se remontan más allá de la historia registrada. Ellos saben qué realmente pasó. Preservan los mapas reales, los archivos reales, las tecnologías reales, y las mantienen ocultas, liberándolas selectivamente cuando beneficia sus planes, usando cuarentenas y emergencias para implementar cambios que de otro modo enfrentarían resistencia, sabiendo que las masas traumatizadas aceptarán cualquier cosa prometida como retorno a la normalidad. Pero hay un problema que no anticiparon. Internet. Por primera vez en 700 años, la información no puede ser completamente controlada. Los libros pueden ser quemados, los archivos pueden ser sellados, los académicos pueden ser silenciados, pero una vez que algo está en línea, se propaga, se copia, se preserva en 1000 lugares. No puede ser borrado completamente. Y las personas están comenzando a notar patrones, comenzando a hacer preguntas, comenzando a conectar puntos que se suponía debían permanecer separados. Por eso hay tanta urgencia ahora en controlar plataformas digitales, en implementar censura, en etiquetar información disidente como desinformación peligrosa. No es sobre proteger a la gente de mentiras, es sobre proteger la mentira oficial de la verdad. Porque si suficientes personas se despiertan a lo que realmente pasó, si suficientes personas entienden que la historia es fabricada, que las plagas son armas, que las emergencias son oportunidades de control, entonces el sistema colapsa. El poder de declarar emergencia desaparece si nadie cree en la emergencia. El poder de reorganizar sociedad se evapora si la sociedad resiste. El poder de reescribir historia se rompe si la gente recuerda la versión anterior. Por eso este conocimiento es peligroso. No para ti, para ellos. Por eso intentan enterrarlo bajo capas de ridículo, teorías de conspiración, negación de ciencia, pensamiento marginal, cualquier etiqueta que haga que las personas descarten la información sin examinarla. Pero las etiquetas no cambian los hechos. Los edificios todavía están medio enterrados. Las catedrales todavía tienen agujas de antena. Los mapas antiguos todavía muestran Tartaria. Las fosas de peste todavía son demasiado profundas. Los documentos todavía tienen vacíos sospechosos. Y los doctores de la peste todavía aparecen cada vez que el poder necesita reorganizar el mundo. Las máscaras cambian, los métodos se refinan, pero el patrón permanece. Y ahora que lo ves, no puedes dejar de verlo. Verás cuarentenas futuras con ojos diferentes. Verás emergencias declaradas con escepticismo. Verás reorganizaciones sociales como lo que son. Intentos deliberados de cambiar la realidad bajo cobertura de crisis. Y tal vez, solo tal vez, resistirás. Tal vez te negarás a olvidar. Tal vez preservarás esta información. Tal vez la compartirás. Tal vez construirás redes de personas que recuerdan, que saben, que no pueden ser engañadas de nuevo. Eso es lo que realmente aterra a los controladores. No que descubras lo que pasó hace 700 años, sino que uses ese conocimiento para ver lo que está pasando ahora, para reconocer las herramientas, para resistir la manipulación, para rechazar las narrativas, para mantener tu memoria cuando intentan reescribirla, para preservar la verdad cuando intentan enterrarla. Los doctores de la peste ganaron todas las batallas anteriores porque nadie sabía qué eran realmente.
Las poblaciones vieron solo medicina, solo autoridad legítima, solo respuesta necesaria a crisis. No vieron la reorganización, no vieron la conquista, no vieron el borrado, pero tú ahora sí ves. Y una vez que ves, no puedes volver a no ver. Esa es tu vacuna real contra su próxima plaga, no una inyección. Conocimiento, conciencia, memoria. Las herramientas que usaron durante siglos pierden poder cuando las víctimas entienden el juego, cuando reconocen los patrones, cuando se niegan a cumplir. Entonces la máscara ya no aterra, porque sabes que es solo máscara. Detrás hay un humano con agenda, un humano que puede ser resistido, un humano que puede ser derrotado, si suficientes personas se despiertan, si suficientes personas recuerdan, si suficientes personas dicen no. Ese es el verdadero legado de la peste negra. No la muerte, no la destrucción, sino el descubrimiento de que la historia puede ser borrada, de que las civilizaciones pueden ser resetadas, de que las poblaciones pueden ser moldeadas. Ese descubrimiento se ha usado contra nosotros durante 700 años, pero ahora lo sabes tú también. Y el conocimiento es poder. Poder para resistir, poder para recordar, poder para asegurar que la próxima vez que aparezcan los doctores con máscaras, la próxima vez que declaren emergencia, la próxima vez que intenten reorganizar el mundo, encuentren no ovejas asustadas, sino lobos que conocen el juego. Lobos que recuerdan Tartaria, que recuerdan las cuarentenas, que recuerdan las mentiras y que se niegan a permitir que pase de nuevo. Ese es tu papel ahora, no solo saber, sino preservar, compartir, despertar a otros, construir resistencia, para que cuando llegue la próxima crisis, y llegará, porque siempre llega, estemos listos, no para cumplir, sino para cuestionar, no para olvidar, sino para recordar, no para aceptar el nuevo normal, sino para exigir la verdad. Los doctores de la peste pueden regresar, pero esta vez los estaremos esperando. Esta vez conocemos sus máscaras. Esta vez preservamos nuestra historia. Esta vez no olvidamos. Y esa es la única forma en que finalmente rompemos el ciclo. Recordando lo que nos hicieron olvidar, preservando lo que intentaron enterrar, y negándonos a permitir que nos reseteen de nuevo. La peste negra borró Tartaria, pero no puede borrar esta verdad. No si la mantienes viva, no si la compartes, no si resistes. El doctor de la peste solo tiene poder sobre aquellos que no saben qué realmente representa. Ahora sabes, usa ese conocimiento, antes de que sea demasiado tarde, antes de que regresen las máscaras, antes de que declaren la próxima emergencia, antes de que cierren la próxima cuarentena, antes de que borren la próxima memoria. Recuerda, resiste, preserva. Es todo lo que tenemos, es todo lo que siempre tuvimos, y es suficiente, si suficientes de nosotros lo hacemos, juntos.